96, es decir, 25 años también, un poco más como universidad. Nosotros tenemos 5 facultades: Facultad de Administración y Economía, Facultad de Ciencia Social, Ciencias de la Salud, Ciencia Social, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Estos son nuestros programas que tenemos a nivel general. Tenemos un programa de Administración de Empresas Comerciales con sede en Bogotá y sede en Funza. Bacteriología y Laboratorio Clínico, Construcción y Gestión de Arquitectura, Derecho lo tenemos en Bogotá y lo tenemos en Funza, Diseño Digital y Multimedia, Economía, Trabajo Social, Turismo, Administración de Construcciones, Asistencia Gerencial en Funza y en Bogotá, y Delineantes de Arquitectura. En nuestras especializaciones en Educación Sostenible, Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, una metodología BIM, que es un tema de construcción, Salud y Desarrollo Humano, y unas maestrías en Construcción Sostenible, Desarrollo Humano y Microbiología. Eso es nuestra propuesta, nuestros programas. La invitación es puntualmente a que estamos en un proceso de admisión en este momento. Vamos hasta el día 19 de mayo. Usted se puede vincular a comprar el PIN para vincularse al programa, y la invitación directa en este momento es pues, al programa de Administración de Empresas Comerciales. Hay una condición que es mínima para ingresar a la universidad pública, en este caso a la Universidad Colegio Mayor, que es el puntaje del Saber Pro o el ICFES como tal, ¿cierto? Aquí, dentro de la información que le haremos llegar a sus correos, encontrará cuáles son esos porcentajes mínimos de la prueba Saber 11, que en este caso son 35 puntos en cada área. Estamos hablando del 2014 en adelante. Ya si la persona de pronto presentó su ICFES antes, aquí están pues, los valores los cuales debe tener en cuenta para poder acceder a la universidad. Nuestro programa de Administración de Empresas Comerciales pues, es un programa de 10 semestres. Dentro de los procesos de profundización tendremos 3 áreas, una enfocada en temas de gestión ambiental, otra enfocada en el tema de economía solidaria, nuestra profundización obviamente en la parte de mercadeo y nuestra parte también de finanzas. El programa de Administración de Empresas Comerciales es el único en Colombia que existe con este apellido Comerciales. Y tiene, como ustedes se dan cuenta, una gran orientación hacia el tema de mercadeo, planes de negocio, el tema de negocios internacionales, todo el tema financiero, que tiene una gran fortaleza en el tema financiero, y obviamente es un tema que tiene la presentación de todo nuestro programa de administrativo, la macroeconomía, la microeconomía, tiene todo el tema de la contabilidad. Bueno, ahí ustedes, vuelvo y digo, a sus correos les haré llegar el plan de estudios para que pues lo tengan en cuenta. ¿Cómo se pueden inscribir al programa? Lo pueden hacer a través de un pago en línea o a través de un pago en el Banco Popular. Aquí tendremos específicamente nuestro programa de administración de empresas con el código 309, el cual se puede vincular. Y pues usted puede ingresar www.unicolmayor.edu.co. Allí usted puede acceder a admisiones. Ahí hay un video tutorial en donde están pues todas las indicaciones. Nuestra universidad tiene unas ventajas que son los diferentes convenios a nivel internacional, desde México, Cuba hasta Rumania, ¿cierto? Tendremos nosotros una serie de programas que se benefician de convenios y de intercambios a nivel estudiantil, desde que usted puede como estudiante ir a hacer un semestre como tal en alguno de estos países de acuerdo a algunas condiciones como tal que se generen, o generar también un trabajo académico de investigación de manera conjunta con las universidades que tienen convenios con nosotros. La ventaja precisamente de ser pública que nos ofrece toda esa gama de opciones. El proceso de admisión, como ya les indiqué, la compra de un PIN que vale en este momento 114.000 pesos, lo puede comprar en el Banco Popular. Allí dentro de la información que les envíe encontrarán toda la información. O si lo quiere hacer de manera virtual, de igual forma también lo pueden acceder.
Bueno, ¿cuánto vale el semestre? La pregunta. El programa profesional está entre 1.5 salarios mínimos legales hasta 4.2. Depende de los ingresos que usted demuestre o usted registre mejor al momento de su inscripción. Y las tecnologías están entre 1.0 a 2.5 salarios mínimos legales vigentes. Hay descuento en este instante del 10%. Si usted presenta el certificado electoral. Y hoy salió una resolución en la cual para el próximo semestre se hace un descuento a los estratos 1 del 60% y a los estratos 2 del 40% de la matrícula. Entonces, pues es una gran oportunidad para el próximo semestre. De igual manera, los financiamientos que genera el mismo gobierno nacional a través de la gobernación, del ICETEX, etc. Y pues a través de los datos que ya en el anterior video encontramos, estos números telefónicos 322-911-5971, 311-519-2847 o 300-555-7215. Allí estaremos atentos por si usted tiene alguna inquietud al respecto. Es pues la invitación, vuelvo y digo, para que se vincule a nuestro programa de administración de empresas comerciales. Y pues aquí lo que queremos precisamente es fortalecer nuestro programa y este es simplemente una muestra a través de esta charla de todos aquellos temas que son básicos, importantes dentro del desarrollo tanto personal como a nivel económico, como a nivel empresarial, si usted tiene una pequeña empresa, si quiere tener empresa a futuro o si usted quiere administrar su propio negocio. Ya entonces con esta introducción le daré paso a nuestro docente Germán Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya los dejo en la compañía de nuestro docente del programa precisamente de tecnología, para quien nos va a orientar. Nuestro docente pues es economista, ya les contará un poco su currículo, especialista, en este momento está terminando su maestría en temas de finanzas, con bastante experiencia en el mundo laboral, que pues hoy nos viene a contar y a compartir un poco de su conocimiento. Profesor Germán, muchas gracias y bienvenido. Tiene el micrófono. El micrófono. Profe William, muchas gracias, muy amable. Como lo mencionaba usted, pues efectivamente soy economista, soy especialista en finanzas, especialista en proyectos. Y estoy haciendo ya mi tesis de grado de maestría precisamente en gestión financiera. He durado pues casi 20 años de mi vida dedicado a las finanzas y el gran valor agregado que yo le puedo aportar a los estudiantes precisamente es eso, que no solamente me he dedicado a estudiar finanzas, sino que también a lo largo de mi trayectoria laboral le he dedicado mi vida casi completa laboral a gestión financiera y a las finanzas de las empresas y las personales. He trabajado en entidades financieras, he trabajado en aerolíneas como director financiero, como gerente de control gestión de finanzas y actualmente desarrollo mi vida laboral entre proyectos del Estado y la universidad. Proyectos del Estado donde soy interventor financiero y administrativo de los proyectos que me asignen y en la universidad dicto en la tecnología, dicto análisis financiero, presupuestos, costos y unas electivas por ahí. Entonces, nada, en lo que les pueda aportar, con gusto lo haré, partiendo de una de las directrices que me sugirió el profesor William, y es hacerlo lo más sencillo posible para que sea de entendimiento de todas las personas y podamos adentrarnos un poquito en lo que son las finanzas personales y posteriormente pensar un poquito en cómo pueden ser las finanzas de una micro, mini empresa o, ¿por qué no?, llegar a un buen cargo financiero en las empresas. Pero entonces, eso como requiere su tiempo y su proceso, por ahora empecemos adentrándonos en las finanzas personales, para que efectivamente, como lo decía por ahí la profesora Francielena, en este momento de pandemia, en esta situación en la que estamos viendo como país,
pues es complicado y la idea es tratar de ser lo más costo eficientes posibles. En ese orden de ideas, por favor me confirman si están viendo mi presentación. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a tratar los siguientes temitas. Vamos a empezar por algunas definiciones asociadas a finanzas y finanzas personales. Vamos a compartir unas reglas de oro para hacer más eficientes nuestras finanzas. Miramos qué son ingresos y gastos mensuales de las personas. Vamos a tocar un temita que nos pega a todos y que en algún momento nos va a tocar, y es los créditos. Y concluimos con un segmento de ahorro y plan de financiamiento personal. Entonces, pues iniciamos con el entendimiento de qué son las finanzas, de qué trata. Pues las finanzas en su concepto técnico es el estudio del flujo de dinero entre personas, empresas o estados, y corresponde estrictamente a una rama de la economía que estudia la obtención y la gestión por parte de un individuo, empresa o estado de los fondos, es decir, del dinero que se necesita para cumplir sus objetivos de vida, sus objetivos empresariales, sus objetivos de estado, como sea, pero para todos ellos están enmarcados, están incursos en las finanzas. Hay finanzas públicas, hay finanzas privadas y hay finanzas personales. Las finanzas públicas pues son las del Estado, las que requiere el Estado, y ahorita que estamos viendo noticias con temas de la reforma tributaria y todo este concepto, vemos que efectivamente el Estado requiere recursos económicos para su desarrollo del gasto público. ¿Sí? El tema es cómo se consigue. Los ingresos del Estado pues básicamente son los impuestos, son las regalías, básicamente, es decir, cómo le llegan los dineros al Estado. ¿Y en qué lo gasta? Pues en el gasto público, en infraestructura, en mantenimiento vial, en salud, educación, en transferencias, ¿qué más les digo? En auxilios para nosotros los seres humanos, ese tipo de cosas. Las finanzas privadas, pues son las finanzas que atañen o involucran directamente a las empresas. Allí están los ingresos, costos y gastos, impuestos y una utilidad esperada que deben tener las empresas, como todas las personas naturales o jurídicas que de alguna manera emprendemos un proyecto de vida, un proyecto personal, un proyecto empresarial, que tiene como finalidad básicamente generar una rentabilidad, rentabilizarse. Rentabilidad es mirar cuánto yo le puedo ganar a la vida. Y el objeto de esta reunión, pues estará en curso en las finanzas personales, que tiene que ver de alguna manera con eso. Es decir, yo tengo unos ingresos asociados a mi salario del sueldo de trabajo, o asociado a lo que yo venda, o asociado a lo que yo pueda generar en recursos económicos, y eso sería como los ingresos. Pero los egresos, pues tenemos ahí varias cositas que nos preocupan y que nos dan dolor de cabeza mensualmente. En ese sentido, pues, la gestión de administración del dinero de los individuos, sí, es todo lo que tenga que ver con los gastos y los ingresos, y pues esto nos encierra lo que son finanzas personales. ¿Qué se incluye? En el tema de los ingresos, pues el pago de nómina o ingresos adicionales por ventas o por lo que sea. En gastos, pues están los seguros médicos, pensiones, créditos, pago del carro, servicios, mercado, arriendo, la canasta familiar, y hasta lo que uno le debe a la tía o a un familiar está ahí integrado. Entonces, es como nuestro día, es entender, porque yo creo que si uno entiende sus finanzas propias y su día a día, puede de alguna manera entrarse en otras finanzas. Aquí llegamos a lo que es educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Que muchas personas la subestiman y no la apropian y no la consideran importante, pero al final, si no tiene una educación financiera, puede representarle más daño
para su bolsillo el no tener un entendimiento, un conocimiento que lo que puede representar acá en una asesoría o en un estudio o meter a estudiar finanzas o algo que le pueda salvar de situaciones en las que están incursos las personas, las empresas, por fallas que por desconocimiento se puedan presentar. Entonces, dentro de la educación financiera tenemos lo siguiente. Uno, que debemos tener una capacidad de administrar el dinero. Esa capacidad de administrar el dinero es la conciencia propia que debemos tener las personas de que el dinero, primero que todo, es muy difícil conseguirlo, ¿sí? Y muy fácil gastarlo. Entonces, debemos ser extremadamente cuidadosos para poder administrar recursos económicos que nos llegan por diferentes situaciones, que nos regalaron nuestros papás, que nos heredaron, que lo trabajamos día a día con el sudor de nuestra frente, que lo tengo por ventas, que soy influencer, que lo que sea, ¿sí? Logro conseguir un dinero y con lo cual determino o establezco mi sustento diario, ¿sí? Pero cuando uno lo ve así tan fácil, el tema no es tan simple. El tema es que a muchos de nosotros lo que vemos es que lo que nos llega no nos alcanza para cubrir todos nuestros gastos. Es decir, lo que tengo de eso no me cubre todos los gastos. Y uno dice, ¿pero qué está sucediendo? Y debería ser posible, porque si no, lo que tengo es una deuda acumulada de pasivos ahí, que van incrementando mi deuda con la vida, es decir, con todos nuestros apoyos económicos. Al final tenemos una deuda y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y es que me permito como ser humano acumular deuda, y contrario a eso no ahorro y sobreestimo lo que tengo. En ese sentido, pues también debo tener el conocimiento de los productos financieros. El conocimiento de los productos financieros es saber qué me ofrece a mí el mercado, saber que en los bancos hay oportunidades financieras, entender los sistemas financieros de los bancos y ver que los bancos no necesariamente son nuestro enemigo, ¿sí? Porque mucha gente dice, ay, los bancos me dañan, los bancos nos roban, los bancos nos hacen. Pues a mi juicio, con todo lo que he estudiado y con todo lo que he vivido en términos de finanzas, yo creo que el gran enemigo de las finanzas no son los bancos. Yo creo que el gran enemigo de las finanzas es el desconocimiento de lo que puedo hacer yo con mi vida financiera. Muchas personas de las que podemos estar acá inclusive pueden tener créditos, tarjetas de crédito, pueden tener cuentas de ahorro, pueden tener algo, pero no se ponen a pensar, no se detienen a pensar, hombre, ¿y a qué tasa de interés me están cobrando la tarjeta de crédito? Hombre, ¿cuál es la cuota de manejo? Hombre, yo voy a abrir un CDT y ese CDT, ¿qué rentabilidad me va a generar? ¿Cuánto va a ser dentro de un futuro? Si yo consigno hoy 1 millón de pesos en un CDT, ¿cuánto va a ser en un futuro? Las personas no la ven así, no lo ven así y todo lo ven como simple. Lo mismo si montan una empresa y si desarrollan el crecimiento de una empresa, no logran diferenciar entre los costos y gastos de su empresa contra los costos y gastos de su bolsillo propio, de su familia. Y entonces al final les quiebra la empresa y dicen, no, es que me fue mal, Dios no me ayudó. No, Dios es un gran ser, pero las finanzas son nuestra responsabilidad. Entonces, es eso la invitación a que entendamos, a que conozcamos en qué nos estamos metiendo cuando tomamos nuestra decisión, ¿sí? Cuando requerimos del apoyo financiero de las entidades bancarias, entenderlo y saber cuál es el plazo, cuál es la tasa de interés, cuál es el monto, cuáles son los seguros que hay que pagar y todo, de tal manera que cuando nos llegue una cuota, nosotros sepamos casi que previamente cuál es la cuota. Pero puedo apostar que muchas de las personas que tomamos un crédito es una gran aventura el saber cuánto nos llega de cuota. Ay, ¿cuánto me va a llegar de cuota? Ese tipo de cosas uno las debe conocer y debe saber un plan de pagos futuro para, con base en ello, poder establecer un presupuesto de sus
ingresos, costos y gastos. Otro elemento fundamental aquí son las tomas de decisiones. ¿Sí? Y la toma de decisiones seria, fuerte y concreta. Cuando uno decide hacer un plan de inversión, cuando uno decide hacer un proyecto de vida, pues uno lo planea, ¿sí? Y entonces uno decide por esto o por esto. Dice, o yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Si hago esto, me representa tanta plata. Si yo hago esto, me representa tanto dinero. Si yo voy a comprar una moto, entonces tengo que destinar 300, 400 mil pesos mensuales de mi ingreso para pago esta cuota de esa moto, o tengo que ahorrarlo, o si yo quiero entrar a estudiar ahorita en el segundo periodo del año, entonces yo tengo que tener unos ahorros previos, o decir, no me alcanza, entonces yo pospongo un poquito mi inversión y yo digo, voy a empezar en enero del 2022 y para ello requiero tantos recursos económicos. Entonces, si voy a requerir recursos económicos, tengo que hacer algunos sacrificios hoy que de pronto no me están generando tanta riqueza, por llamar de alguna manera, satisfacción sí de pronto, pero no valor agregado en la riqueza. Entonces tengo que ser serio en mi toma de decisiones y decir, voy a hacer esto. O no me estás alcanzando el dinero para eso, entonces, ¿qué estrategia tomo? Pero de eso se trata tomar decisiones. El último, el bienestar financiero. El bienestar financiero tiene que ver con la tranquilidad de las personas, que era uno, estoy tranquilo con mis finanzas, o todos los días se constituye una preocupación, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Sí? De cómo voy a solventar el dinero porque realmente no me está alcanzando. Por ahí un profesor me decía, uno debe invertir o debe hacer un negocio hasta tanto no le quite el sueño. Eso en una clase que uno pregunta, profesor, ¿y qué tan conveniente es invertir o qué tanto yo puedo invertir? ¿O qué tanto yo puedo meterme en un negocio de cabeza? Los negocios están asociados al riesgo, ¿sí? Pero uno no debe arriesgar su vida en este tipo de cosas. Y entonces uno debe arriesgar hasta el momento que uno no pierda el sueño ni la tranquilidad. Entonces, ese tema nos representa, hombre, ¿qué voy a hacer con mi vida financiera? ¿Sí? No estar llenos de deudas, no estar saturados. También un jefe por allá al banco me decía, hombre, andemos ligeros de equipaje. Ligero de equipaje no es cargar maletas muy pequeñas, muy menos pesadas, sino andar ligeros de equipaje es no andar llenos de deudas, no andar con tantas preocupaciones que reventan la estabilidad emocional de las personas. Entonces, en sugerencia, andemos ligeros de equipaje. Para mejorar las finanzas debemos, ¿qué? Bueno, antes de continuar, hasta ahí tenemos algunas preguntas, ¿tiene alguna claridad? ¿Me están escuchando bien? ¿Soy lo suficientemente claro en lo que estoy diciendo? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, John Stevens. El profe habla sobre el bienestar financiero y, digamos, cómo Sí. poder tener una, no sé cómo decirlo, una regulación óptima de la parte financiera, ¿sí? Sí, señor, una cultura financiera adecuada. Exactamente. ¿Qué pasa cuando, digamos, hay imprevistos que afectan esa cultura de Esa situación o esa estabilidad. Exactamente, sí, señor. ¿Qué hacer para que no me afecte tanto y no me desequilibre? Pues, estimado, va a sonar muy financiero lo que le voy a decir, pero uno no debería tener imprevistos en cuanto a finanzas se refiere. Es decir, las finanzas deben estar tan bien planeadas que los imprevistos no se pueden presentar. Y es caso, por ejemplo, de cuando tú dices imprevistos, uno dice, es que le pasó algo a la moto, le pasó algo al carro.
¿sí? Se dañó, se rompió la correa de repartición del carro, ¿sí? Si uno es adecuado en su estructura financiera, en sus costos y gastos, pues uno debería prever los tiempos y los momentos en que se presentan ese tipo de situaciones. Uno debería estar listo con una provisión económica para cuando ese tipo de situación llegue. Si yo sé que la correa de repartición de un carro, no sé, 500.000 pesos, yo sé que el tener un carro per se incluye gastos, incluye sacrificios económicos. Entonces, pues yo tengo que estar preparado para ese tipo de cosas. No es solamente comprar un carro, comprar una moto, meterse en un negocio, ¿sí? Sino saber qué es lo que puede suceder y a qué situación estoy en curso. Entonces, en finanzas no deberían presentarse ese tipo de imprevistos, aunque presentan, ¿sí? La mejor recomendación es estar preparado. Precisamente ahorita estoy viendo una materia que se llama gestión del riesgo, y cuando uno ve gestión del riesgo, entiende que no deberían cogerlo a uno o pasarle unas situaciones que lo cojan de fuera de base. ¿Por qué? Porque finanzas se constituye que todo puede ser medible en el tiempo, en tasa de interés, en situaciones que uno dice, Dios mío, me cayó esta situación, pero ya estaba preparado. Por ejemplo, yo creo que a todos nos cogió fuera base el tema de la pandemia hace un año, cuando empezaron a sacar gente del trabajo y todo el punto, pero para eso uno debería estar preparado. Y una de las mejores recomendaciones es no colocar todos los huevitos en una misma canasta, sino tener diferentes alternativas económicas para que el trabajo de uno no sea estrictamente una sola cosa. Uno debe tener esto, buscar alternativas, tener no solamente profesión, sino también tener oficio. ¿Sí? Combinado la profesión y oficio, uno puede amortiguar eventualmente esas situaciones. Y estar preparado, tener un ahorro, tener algo, ser consciente que las cosas se deterioran, ser consciente que las cosas se gastan y no asignarle a la mala suerte algún imprevisto que uno diga, no, de buenas a primeras se dañó, no sé, la llanta, ¿no? Pues, mirar con qué frecuencia uno requiere revisión de llantas, ¿sí? Y así, discúlpenme porque estoy haciendo asociaciones con el carro, pero sí son muchas situaciones de la vida. Uno si lo piensa bien, si lo analiza, uno puede mitigar muchos posibles riesgos o posibles situaciones a las que esté en curso, preveyéndolas. Ok, ¿alguien más me iba a decir algo? Podemos continuar. Sí, señor, a mí me gustaría, digamos que... Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Entonces, dentro de las formas para mejorar las finanzas, pues debemos actuar con un propósito, planear para lograr las metas, ser constante en seguir un plan y apoyarse en las instituciones financieras, básicamente. Actuar con propósito es tenerla clara, saber hacia dónde voy. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado algo así, pero hay veces cuando uno no tiene un propósito económico definido, uno siente que la plata se va y no está haciendo nada con la plata. No, es que duré un año trabajando y he recibido sueldo durante un año, pero no tengo nada, no he hecho nada, no generé un activo, no estudié, no compré un televisor, no me metí en un cuento, ni siquiera tengo un curso de Excel básico. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, muy seguramente si uno se devuelve hacia atrás, es porque no hemos hecho alguna planeación estratégica en nuestra vida y no tenemos un propósito definido, ni sabemos para qué yo gastaría mis recursos económicos. Entonces, no, lo que se nos va es me llega mi sueldo, mi 1,5 millones, mis 2 millones de pesos de sueldo. ¿Sí? Y compro buena ropa, disfruto de buenas cosas en restaurantes, atiendo a mi pareja, hago cosas, contrato Netflix, hago cosas que de pronto podría sobrevivir sin ellas. ¿Sí? Pero como no establecí un propósito económico que
que marginara una parte de mi ingreso, pues simplemente lo gasté. Y estoy diciendo, no, lo gasté todo y se me fue todo. Entonces, definir un propósito. Planear estratégicamente lo que voy a hacer con metas definidas, lograr metas. Es decir, si tengo que escribir, las escribo. Voy a estudiar, voy a comprar esto, voy a salir del país, voy a pasear, voy a tener un bebé, voy a hacer esto. Cuando uno planea estratégicamente sus cosas, pues está preparado. Y muy seguramente se van a mitigar esos posibles riesgos o esos posibles imprevistos que se le puedan presentar. Ser constante. Ser constante es decir, no parar. No parar en los sueños, no parar en los ideales, no parar en lo que se quiere para una vida. ¿Sí? Si yo sé que dentro de 10 meses tengo que hacer una inversión, pero al quinto mes digo, no, eso es muy difícil. Pues obviamente tengo que volver a empezar de cero. Es como las personas que fuman. Las personas que fuman, no, voy a dejar de fumar. Duran primero la estrategia de los 21 días, entonces con eso consideran que generaron hábitos, luego llegan al tercer mes, cuarto mes, un problema la desesperan y vuelven y caen. Entonces no, uno tiene que ser constante en la vida, trabajar, pensar, planear, ser estratégico y ser constante, no desfallecer. Yo creo que muchas personas tenemos buenas ideas, tenemos buenos sueños, tenemos grandes proyectos de vida, pero uno de los elementos que conducen al fracaso es porque no se es constante. Y finalmente, pues ahí está hablando de apoyarte en las instituciones financieras, pero no para llenarse de préstamos. No. Todos los propósitos de un crédito deben sí tener como foco una inversión. El foco de una inversión no son cosas que conducen al gasto. Entonces uno tiene que separar entre el concepto de costo y gasto o inversión. Costo de inversión son aquellas cosas que te generan o se adquieren para generar riqueza futura. Los gastos son estos. Se gastan, se van. Sí, no se recuperan en ningún momento. Ni en algún momento de la vida, ni nada de esas cosas. Es como la hamburguesa que uno come, ¿sí? Pudiendo haber comido otra cosita, y la hamburguesa es cara, entonces ya, esa vaina no se recupera. Esa platica de perdido, estimado. Entonces, sí, está bien darse sus lujos, darse sus cositas ricas y su disfrute de vida, porque también es parte de eso. Pero que no sea una cosa de todos los días, que no sea una constante en nuestra vida, que lo que sí va a ser una constante sean el propósito, las metas claras, seguir el plan. Eso sí es una constante. ¿Sí? Las personas que se meten a estudiar en una universidad tienen que ser constantes, tienen que camellar, estar todos los días ahí en el cuento, aprender de más, autoaprender, gustarle las cosas, apasionarse de los temas. Cuando uno se apasiona, a uno las cosas le empiezan a llenar y no las siente como trabajo, no las siente como que, ay, Dios mío, otra vez esto, ¿no? A uno cuando se apasiona las cosas, entonces uno es constante. Yo creo que la mejor forma de crecer económicamente es hacer algo que a uno le gusta. Si uno no hace algo que le gusta, pues muy seguramente sí recibirá su salario, recibirá su ingreso. Pero por ahí no va a ser tan eficiente porque no va a generar crecimiento propio en el quehacer laboral. Cuando uno se apasiona y quiere lo que está haciendo, uno genera crecimiento propio y empieza a tener mejores ingresos. Respecto a los errores comunes que realizamos las personas en temas de finanzas personales están los siguientes. Gastar más de lo que ganamos. No llevar un registro adecuado de los gastos. Mantenernos en nuestra zona de confort. Ojo con eso, mire, cuando en el Estado se empieza a discutir un poco el salario mínimo, creemos que ese es el gran objetivo de la vida, tener un salario mínimo, tener un salario base, ¿sí? O tener lo que todo el mundo dice, ay, tener trabajito. Sí, está bien eso, pero ser ambiciosos,
querer tener más, buscar otras alternativas, no pegarse estrictamente del trabajo, llegar cansado a la casa, ver televisión y acostarse y levantarse. No, podemos hacer mejores cosas, podemos ser más eficientes y no decir, estoy trabajando y ya con eso me siento súper bien. No. O sea, ok, estoy trabajando, tengo un trabajo, pero ¿qué puedo hacer más? ¿Sí? Otro error grave y garrafal es no ahorrar o no invertir, sino dejar la plata para el gasto, gasto, entendiendo, insisto, en que ese gasto no es recuperable en ningún momento del tiempo. Se va la platita. O lo hacemos como costo de producción para producir algo, ¿sí? O lo hacemos como inversión. Entendiendo que costo e inversión nos ayudan para nuestro ingreso futuro, nos van a ingresar, regenerar ingresos futuros. Cuando yo decía comprar algo, pensar y hombre, ¿esto para qué me va a servir? Si yo compro un celular, yo digo, ok, ¿para qué me va a servir ese celular? O me sirve para trabajar y poder estar conectado y dictar una clase, ¿sí? O me sirve para tomarme fotos. Y para eso necesito 4 cámaras y el de más alta gama, pero eso es gasto, estimados. Eso no tiene futuro económico. Si yo lo hago para mi trabajo, como lo estoy haciendo en este momento, porque estoy conectado también por el celular, ¿sí? Eso es inversión y genera crecimiento y genera ingreso futuro. Otro error es creer que tus finanzas son responsabilidad del gobierno. No. Sí, que el gobierno nos pone la reforma tributaria, que hace esto, que hace esto, que hace esto, pero no es así. El único ser responsable de las finanzas es cada persona. Cada persona es responsable de lo que se gana, lo que se gasta y lo que debe, y en lo que se endeudó y por lo cual se está reportado en central de riesgo. Entonces, nadie más que uno puede responsabilizarse por lo que está haciendo con su economía y con su misma vida incluso. Mal uso de las tarjetas de crédito. Este sí que pega mucho y yo lo vi a muchas personas allá cuando trabajaba en el banco. Las tarjetas de crédito, si se tienen, primero que todo es el producto financiero que más coste tiene. Es el más caro posible. ¿Por qué? Porque tiene la tasa de usura que está cercana al 28% efectivo anual, es decir, más o menos una tasa del 2.5% mensual, que es una de las tasas más altas que hay porque precisamente bordea la tasa de usura. La tasa de usura es la permitida por el gobierno como tasa máxima a colocación de créditos. Entonces, primero que todo es la máxima. El segundo, también hay una cuota de manejo. Y tercero, es la de mayor manejo disponible de las personas porque me da hambre o si me quiero comprar alguna cosa innecesaria, voy y lo pago con tarjeta de crédito y ya. ¿Sí? Es más, hasta mercados se pagan con tarjeta de crédito y uno dura 6 meses pagando las cuotas de la tarjeta de crédito y el mercado se lo come en un mes. Entonces, ojo con eso, estimados. Hacer compras innecesarias, ser fiado, prestar lo que no puedes regalar, también prestar lo que no puedes pagar, manejar carros sin seguro, no contar con seguro de gastos médicos, creer que nunca vas a envejecer, construir en terreno ajeno, pedir prestada plata, gastar en vicios y finalmente solo tener una fuente de ingresos. Bien. Las recomendaciones que podemos dar en ese sentido. No dejarse dar por la impulsividad. Haga bien las cuentas y recuerde, educarse, no gastar más de lo que gane, pagar sus deudas, practicar el gasto consciente, monitorear gastos, ahorrar o incrementar la ganancia, crear un presupuesto, aprender de los errores o de las cosas buenas de los demás, pensar diferente, cambiar el estilo de vida, salirse de la zona de confort. Sí, ser racional siempre, ser racional y ser razonal. Sí, pensar siempre antes de meterse la mano al bolsillo para hacer algo, decir, esto lo necesito, esto no lo necesito. Yo le agregaría otra ahí es no ir al supermercado con hambre. Créame, a mí me pasa que yo voy al supermercado y dependiendo de qué tanta hambre tenga ese día, empiezo a comprar cosas.
Y eso digo, no, pues no era tan importante y caro, porque son galguerías. No, entre otras cosas, eso es lo que se define como gastos hormiga, ¿no? Cosas que uno no necesita y gasta porque sí. Que fue impulsivo al momento de tomar las decisiones económicas. Y esos gastos hormiga, esos poquitos gastos que uno considera pequeños, por ahí se van yendo y se acumulan en un gran gasto. ¿Qué sugiero yo? Hacer un cuadrito en el Excel, en un cuaderno, en algún lado, en el celular, ¿sí? Y en ese cuadro, empezar por hacer una relación de los ingresos y los gastos mensuales. Y decir, ok, mi sueldo es 1.200.000. Yo tengo también un auxilio de transporte de conectividad de 120.000 pesos, tengo unos descuentos, ¿sí? Pero también hago otro trabajito que por ahí vendo productos con, no sé, con Avon, con Jambal, alguna cosa así, ¿sí? O con algún elemento que te genere una fuente de ingresos adicionales, ¿sí? Pero no quedarse solamente con el sueldo, sino como que decir, hombre, mire, en pandemia sacaron el sueldo, pero pues yo tampoco no estaba tan reventado porque yo me movía con los otros temas. Entonces tengo una venta de productos o tengo otras actividades económicas que son saludables para mi economía y que no permite que dependa estrictamente de una cosa. Muchas veces ustedes verán que en algún momento de vida o de diferentes personas ven que esas otras actividades o esas otras ventas o esas otras alternativas económicas inclusive pueden superar el propio sueldo mensual. Y uno dice, no, eso era lo que yo tenía que hacer, pero tengo que empezar por algo. O sea, no tengo que quedarme quietico esperando en mi zona de confort a ver que me llegue la quincena, y vaya ya al cajero automático y reclame 600.000 pesitos quincenales allá. No, o sea, uno puede buscar estrategias que mejoren la vida propia, ¿sí? Y vuelvo, insisto, tener la profesión y el oficio, ¿sí? Entonces la profesión es lo que uno estudia en su vida profesional, ¿sí? Y lo que desarrolla en su vida laboral, pero tiene un oficio, y un oficio es saber hacer algo, inventarse algo que genere unos ingresos. También relacionar los gastos fijos mensuales, el arriendo, la luz, agua, gas, internet, alimentación, transporte, otros. Es decir, uno puede coger este cuadrito y hacerlo como uno lo quiera hacer. Lo importante es que logre determinar que los ingresos menos los ingresos, es decir, lo que me entra menos lo que sale, me genera un disponible. Me genera un disponible que es con lo que yo cuento, ¿sí? Pero fíjense que aquí en esta parte yo estoy diciendo, esto es lo fijo. Con esto me voy sí o sí. Por favor, nunca sería recomendable que este rojito, que este rosadito supere esto, ¿sí? Que estos pasivos del periodo, estos pasivos corrientes superen el activo corriente, que es lo que me ingresa en el periodo versus lo que me sale en el periodo. Activo corriente, pasivo corriente. Entradas, salidas, ingresos, egresos, llámenlo como quieran, pero por favor que este rosado no supere el verde, que siempre tenga algo de que les quede ante el periodo, que se llame disponible, que se llame capital de trabajo, que se llame ahorro, que se llame excedente, como lo quieran tener, ¿sí? Inclusive sería conveniente contemplar unos variables. Unos variables es algo que no está en curso en esta situación, pero que puede presentarse o que yo ya sé que me está llegando y que corresponden a una situación que varía con el tiempo, que no mantiene constante. Sí, eso puede ser variable. Y entonces el saldo nos queda y el saldo va a ser esto. Si ustedes empiezan a hacer el ejercicio un mes, verán que al principio el sueño de tener un saldo de 400.000 pesos no se les va a dar, porque no somos tan exactos. Sí, pero hay que empezar por algo. De pronto veremos que todavía estamos atrás, estamos aquí en ceros, pero veremos que empezamos a hacer ajustes en nuestra economía y empezamos a ser más asertivos. Y es cuando uno dice, el estimado es el mejor estimado posible al que llegué
y ustedes verán que en algún momento de sus meses llegan las cifras exactas. Les va a dar. Y van a ver que estaban sacrificando cosas en gastos que no eran necesarios. Cuando ustedes ven que no están cumpliendo la cifra de su meta personal, dicen, no me tomo esa gaseosa, no, tomo agüita, no cojo buseta, me voy en bicicleta, camino esta vez, hago esto, no pido el domicilio con la pizza. Entonces, los invito a hacer su cuadrito personal, ¿sí? Y la planilla de gastos e ingresos personales es de cada uno, no, yo puedo darles una estrategia, pero pues cada uno la determina. Mirar si se le puede añadir algo más, creen que está completa, ¿sí? No creo que se vayan a presentar muchas dificultades, salvo que aquí en los primeros meses no les va a dar. No les va a dar porque uno no está preparado todavía perfectamente para ser muy exacto en la proyección económica de su vida. ¿Sí? Pero con el tiempo van a lograrlo y empiecen por favor a hacerlo. Es necesario también incluir gastos cotidianos como gaseosas, chicles y ese tipo de cosas. Pensaría que no, pero si todavía somos muy dependientes de ese tipo de cosas, pues incluirlos a fin de completar. Ver que aquí en estos gastos hormiga uno puede empezar a reducir cositas. Precisamente llegamos aquí al tema de los conceptos de los gastos hormiga. Alguien que me ayude por ahí contándome qué considera que están gastos hormiga mientras yo tomo aquí un respiro. Son gastos pequeños que momentáneos. Sí, está bien, gastos pequeños momentáneos, ¿sí? Y yo le agregaría algo, sí, que son gastos pequeños que son momentáneos. Un chocolatito, dice la profesora Francia. Ay, Dios mío, bebé. Son gastos momentáneos, ¿sí? Que uno puede mitigarlos, que uno puede decir, no, fíjese que tampoco no es tan necesario eso, ¿sí? Y que inclusive hasta daño nos hacen. Sí, eso todavía es peor, o sea, no solamente pequeños, sino que no nos ayudan para nuestra salud. Yo no soy el mejor consejero para ese tipo de cosas porque yo soy todavía de muchos gastos hormiga, pero pues en mi vida lo he también tratado de mitigar un poco, y es ir a sitios caros, Profe, tomarse algo que, señorita, ¿con quién hablo? Perdóname. qué pena interrumpirlo. De O sea, los Natalia. gastos hormiga son caprichos, ¿sí? Como los gastos que hacemos a diario sin darnos cuenta. Malgastar el dinero. Tienes toda la razón. Sí, malgastar el dinero. En cositas que uno va comprando, uno piensa, ay, Dios mío, a mí me pasaba cuando yo iba a sacar fotocopias de la universidad. Yo sacaba las fotocopias, pero con la fotocopia me quedaban algunas pláticas por ahí, entonces me compraba o una gaseosa, o un chocolate, algo así. Iba por un marcador, el marcador 2000, pero era 1000 en panelitas de leche que vendían al frente. La Coca-Cola, dice la profesora, también, profe, también, y discúlpeme, porque yo sé que eso me ha dicho que no tomas Coca-Cola, pero hay. Entonces uno se va dañando, se va deteriorando, y si uno suma, yo creo que yo me gastaba más o menos unos 4.000, 5.000 pesitos en gastos hormiga diarios. Entonces ya por 30 días al mes, entonces ya son 150.000. Lo de esos 150.000 me ayuda para un ahorro de algo importante. Entonces, no se trata de dejar de comer o de dejar de vivir tranquilo y bien. Es, uno, vivir saludable y no gastar la plata en cosas innecesarias. ¿Sí? Aguantar un poquitico. ¿Sí? Aguantar y decir, no, yo hoy almorcé, de aquí hasta la noche que cené algo, me tomé algo, pero voy a aguantar un poquito para que no deteriore primero mi salud más, ¿sí? Y por otro lado, no se gaste la plática que se puede ahorrar para algo. Bien, entonces ahí tenemos unos tips de ahorro que nos pueden ayudar. Y entonces es una lista, haz una lista antes de comprar las cosas. Por ejemplo, también haz la compra de Navidad con anterioridad. Pregúntate si necesitas esas cosas antes de comprarlas.
trata de comprar mensual, no a diario. Fíjate que eso sí que es importante porque hay veces uno compra que la cebollita, que el tomate, que el arroz, que la leche a diario, y eso implica un coste más alto del mismo producto que si lo comprara, todo suena muy grande decir economía de escala, pero si es como si uno compra el por mayor, logra eficiencia en costos. Es eso. Entonces, comprar lo más posible en el mercado y generando una estrategia de mercar adecuado durante el mes y programar un dinero para eso. No dejarse llevar por la publicidad. Yo creo que en ningún lado dice pague 2 y lleve 3, eso es difícilmente. Entonces, revisar, o sea, también hay descuentos, sí hay descuentos, pero revisar si efectivamente no es una estrategia publicitaria, sino que efectivamente es un descuento. Entonces, mirar, hacer cálculos, llevar calculadora al supermercado, cuantificar, mirar, comparar gramajes, comparar precios, comparar marcas, comparar calidades, ese tipo de cosas, y ser cuidadoso. Yo creo que las mujeres son mucho más adecuadas para el manejo financiero de los hogares que nosotros los hombres. Nosotros los hombres pensamos con el hambre, pensamos con el momento, pensamos con el deseo y por ahí nos vamos. Las mujeres son mucho más precisas en este tipo de cosas. Planear inclusive tus vacaciones con tiempo, ¿sí? Porque también está bien que uno se dé sus vacaciones, también está bien que disfrute, es más, es parte de la canasta familiar, pero siempre y cuando es planeado, no porque es que hoy me tomé unos tragos y amanecí en Melgar, no. Tratar de manejar dinero plástico, pero no tarjeta de crédito, sino débito automático, tarjeta de débito, para no tener tanto dinero en el bolsillo, 2, pagar costos de transacciones altos, e inclusive pronto hasta estar incurso en un robo, alguna cosa de esas. Y tener mantenimientos preventivos. Fíjate que al principio el estimado John Stevens decía, ¿cómo uno evita los imprevistos? Pues la mejor forma de evitar imprevistos es mantener mantenimientos preventivos de las cosas y programar las cosas, programar con tiempo y saber que las cosas se deterioran, saber que estoy incurso en alguna situación, saber que mi salud se puede deteriorar y que debo llegar al médico en algún momento, saber que las cosas se dañan y deben ser reemplazadas en algún momento, que se necesitan repuestos, ese tipo de cosas. No dejar las cosas al azar. Bueno, hasta ahí llegamos en una de nuestras primeras partes y la más larga del segmento. Yo creo que he tratado de ser lo más claro posible. Vamos a hablar ahora de un tema que les gusta a muchas personas y es los créditos. Para entender el tema de los créditos, pues debemos empezar pues tratando de qué es un crédito, de qué trata un crédito. Un crédito fundamentalmente es pedir prestado dinero a alguien, ¿sí? Esos préstamos pueden ser también en bienes y servicios, en cosas que alguien me presta un momento y yo se los debo pagar después. Que tiene un tiempo definido para ser devuelto. Generalmente pagan intereses y tiene un costo por su uso, perdón. También puede ser compras a crédito, como le hablamos con tarjetas de crédito. ¿Qué significa esto? El concepto de fondo es que el valor del dinero en el tiempo, es la tasa de interés que yo debo pagar, ¿sí? Cuando alguien me presta algo. Es decir, el dinero es un recurso económico que en sí mismo se vale dinero, ¿sí? Que hoy me prestan $1 millón y mañana o dentro de un año tendré que pagar 50,000 pesos más. Si fuera un 5%, que es más, perfectamente un préstamo puede ser al 10, 15% anual o al 20%, entonces tendré que pagar $1.100.000, $1.200.000 o unas cuotas mensuales con cargo de crédito de pago adicional por tasa de interés, ¿sí? O una anualidad, como sea. Lo importante entender es que en el mundo financiero, los créditos y el dinero en sí mismo tiene un costo.
Y el costo es la tasa de interés asociada al tiempo en el que yo me demore pagando ese crédito. Y eso es caro. Eso es caro, sobre todo aquí en Colombia es costoso y hay que entenderlo, hay que saberlo manejar para meterse en alguna cosa así. Miren, cuando uno es joven, así como ustedes, uno es feliz que tiene una tarjeta de crédito. Es feliz que tiene una tarjeta de crédito y se siente el más importante. Se siente con su mayor seguridad de vida crediticia, se siente importante, se siente genial ir a un almacén a pagar con tarjeta de crédito. Pero se nos olvida, para mí lo más importante, es entender esa tarjeta de crédito, comprenderla y comprenderla, saber que estoy pagando unos intereses, saber que estoy pagando una cuota de manejo, saber que las cuotas se difieren a 24 meses, saber que si yo rasterillo esa tarjeta va a tener un cobro en el siguiente periodo y por los siguientes periodos por tantas cuotas se dividen tanto. ¿Sí? Que inclusive hay cosas que las personas ni siquiera saben, ya el hecho de tener sí, y los créditos especiales son factoring, holdings, renting o cosas de esas o asociadas a la actividad económica de una empresa. ¿Sí? Fundamental, pagar los créditos, no dejarse reportar negativamente en las centrales de riesgo. ¿Sí? Un reporte en centrales de riesgo dura 2 años en forma negativa. ¿Sí? ¿Cuál no quiere decir que si yo
tomo algún crédito y me porto bien, pues no estoy reportado. Siempre que entramos al sistema financiero vamos a estar reportados. Y está bien, está bien. Lo importante es estar reportados positivamente, no negativamente. ¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos muy bien. Bueno, estimada Brigitte, muchas gracias por responderme. Ok. Dependiendo del tipo de crédito, tendrá algunos beneficios, algunas tasas de interés específicas o especiales que también se deben entender. Saber que un crédito de consumo puede llegar perfectamente a la tasa de usura, que es el 28% anual. Un crédito hipotecario tiene beneficio del gobierno, puede ser cercano al 12% anual o al 8%, dependiendo si tiene beneficio. Un microcrédito es un poquito más alto porque tiene una tasa de riesgo más o menos cercano al 41% anual, y los especiales para empresa deben estar cercanos al 18 o 20% anual. Entonces, fíjense, inclusive, que los créditos que son para constituir empresa, para crecer económicamente, el gobierno los apoya y el gobierno les dice, hombre, vamos a dar un subsidio, vamos a hacer descuento de tasa de interés, vamos a ayudar a la empresa. Porque también eso es locomotora del gobierno, locomotora de las estrategias de gobierno para el crecimiento de las personas. Y saber también de qué se compone un crédito. Un crédito se compone del monto del dinero que se pide prestado, de un plazo, una tasa de interés, que tiene unos costos o gastos administrativos que están asociados a los seguros, que puede inclusive tener un periodo de gracia. Ese periodo de gracia puede ser que no pago durante 3 o 4 meses, pero no quiere decir que el periodo de gracia no va a causar intereses. El periodo de gracia también causa intereses. Eso de que compre en diciembre y pague en marzo, sí, chévere, porque no me llega nada, pero los intereses de los 3 meses se acumulan. Eso no quiere decir que no le van a dejar de cobrar los intereses. Y tener fundamentalmente un plan de pagos. Ese plan de pagos ayuda al presupuesto. Si yo tengo un plan de pagos de un crédito, perfectamente puedo anotar aquí en mi plantillita de ingresos y gastos, crédito mensual. Sí, aquí yo coloco 200.000 pesos y también lo pongo entre los egresos. Por eso es importante planear, tener plan de pagos. Ahora, un ejemplo en la vida real, unos ejemplitos aquí en la vida real de qué tengo yo si lo pago de contado o lo pago a plazos. Entonces, una estufa me vale 650.000 pesos en el almacén, a plazos lo pago 923.000 pesos. Una moto que está en 2.800.000, si lo pago a plazos, me vale 5,5 millones. Un televisor LED de 800.000 pesos, pago 3.300.000. Una nevera de 950.000 pesos, pago 1.600.000. Y así en general, las llantas del carro, 1.178.000, valen 2 millones de pesos a plazos, o con tarjeta de crédito o pagado en diferido. Es decir, 14,5 millones perfectamente se pueden pagar, pueden representar en deuda 25,5 millones. Entonces, vuelvo, insisto, ser cuidadosos. Yo no estoy despotricando el sistema financiero. Al contrario, yo el sistema financiero personalmente lo quiero mucho, lo respeto y lo valoro, y entiendo que es demasiado importante para el crecimiento económico del país. ¿Por qué? Porque sin las finanzas, sin los sistemas financieros, no habría reconocimiento de la estructura financiera del país, uno no sabría las entradas y salidas económicas de las personas. Y personalmente, yo, Germán Tirana, no podría haber comprado este apartamento, no podría haber comprado mi carro, no podría haber hecho inversión sin haberme metido en un crédito. Es más, no podría haberle pagado la carrera mía, porque a mí la estoy pagando en el CETEX. Entonces, no es hablar mal del sistema primero, ¿sí? Es entenderlo y ver cuáles son los pros y contras del sistema y si yo puedo hacerlo. Porque muchas personas se meten a tener créditos y de pronto se dan cuenta que la gran preocupación inicial era que aprobaran el crédito. Les desembolsan ese crédito y nadie se preocupa cómo pagarlo. Bien, hasta ahí vamos con el tema de créditos. Llegamos al segmento final de la presentación, que es mi ahorro y mi plan financiero. Entonces, Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿de créditos puedo apostar?
Sí, señor. Claro que sí, obvio. Cuéntame, estimado. Profe, pues con respecto a los reportes en centrales de riesgo, Sí, yo tuve un inconveniente con un reporte hace tiempos, pero esto no sí, está con una entidad bancaria, sino con una cooperativa, y la cooperativa pues digamos que desapareció del mercado, y ahora esto está en manos de una casa de cobranza. ¿Habrá yo he intentado persuadir a esta gente para llegar a un acuerdo, pero pues ellos digamos, están reacios a aceptar la propuesta? ¿Habrá alguna entidad a la que uno pueda acudir para llegar a este tipo de negociación? no, no. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene un crédito, uno establece un compromiso de pago, ¿sí? Y ese compromiso de pago no lo firman un pagaré. Entonces, de alguna manera, esas entidades a uno lo tienen de acá, ¿sí? Lo tienen abrochado y saben que lo tienen abrochado y saben que con la firma de uno, pues ya pueden llevarlo a un abogado, ya pueden llevarlo a un juzgado, cobrarle honorarios de cobranza, cobrarles intereses de mora, intereses corrientes y todo lo demás. Y cuando uno les habla, la deuda va 4 o 5 veces más allá de lo que uno realmente pidió. Es entender un poquitico la cosa. ¿Por qué? Porque también en Facebook, en muchas cosas, uno encuentra recomendaciones, hay tu deuda, tu cartera, te la recuperamos. No, es demostrar a las personas, a las casas de cobranza, que uno primero que todo tiene voluntad de hacer las cosas. ¿Sí? No irse por la mala ni pelearles ni nada, sino explicarles la situación personal que a uno lo llevó a caer en situación de mora. Yo creo que todos los seres humanos que entramos en un crédito, cuando lo tomamos, por lo menos sí tenemos, así vamos, sí tenemos buena voluntad de pagarlo, o el sueño por pagarlo, y nadie quiere caer en que le estén cobrando ni en moras ni reportes de centrales de riesgo. Lo otro, entender que eso sí es un poquito más financiero, entender que las deudas se provisionan al gasto con el tiempo y eso lo hacen los bancos. La provisión al gasto es, por ejemplo, si a mí me prestan 10 millones de pesos, ¿sí? Y yo llevo 6 meses o un año en mora, ya parte de esos 10 millones de pesos se han reconocido como gasto internamente entre los estados financieros de la empresa del banco y ya se llevaron al gasto. Al haberse llevado al gasto, ya el banco puede recuperar algo de eso. No le duele perderlo porque ya hizo la provisión de gasto. Entonces, saber cuánto tiempo se lleva en mora, ¿sí? Y de pronto toda esa plata que uno debe ya está reconocida en el gasto de los estados financieros de la empresa, del banco, y ya se constituye en cartera castigada. Si ya está constituido en cartera castigada, entonces ya uno puede hacer una oferta. ¿Sí? Obviamente el reporte ya lo tiene durante los 2 años, pero entonces uno ya puede hacer una oferta y digo, yo sobre esos 10 millones de pesos que sí, yo sé que ustedes ahí metieron honorarios, metieron interés de monto, interés corriente, todas esas cosas, ¿sí? Pero mi posibilidad es de pagarles tanto. Y saber leer a la gente, eso se llama el poder de la negociación. Saber leer quién es el interlocutor en el otro lado de la línea, entenderlo y mirar qué tanto se puede estar bajando esa persona y qué tanto le puede sonar su propuesta. Obviamente es una propuesta razonable, ¿sí? Y no irse a pelear, porque las peleas no trascienden nada. Cuando uno entra en la mala, pues ya genera conflicto en la otra persona. Entonces, ir ya lo por la buena y mirar hasta dónde se puede llegar a balancear una posibilidad equilibrada entre las dos partes y mediar, ¿sí? No recomiendo tanto hacer abonos ahí constantes, porque esos abonos sin una previa negociación, esos van para interés de mora y gastos y honorarios. Cosas. Cuando uno tenga una buena plata para decirles, les pago la deuda completa, decirles. Si tiene que uno endeudarse en otro lado, pues se endeuda en otro lado para pagar acá, pero siempre y cuando el beneficio del descuento haya sido significativo. Y vuelvo, insisto, llevarlo por la buena, llevarlo por la buena. Si tiene que demostrar voluntad de pago con algo, demostrarla. Pero ahorita las entidades y los bancos están muy dados a aceptar ese tipo de negociaciones porque estamos en pandemia y ellos lo entienden. Más o menos, estimado.
Ok. ¿Alguien más o podemos continuar? Bien. Entonces, vale, muchas gracias. Entonces, entender que debo hacer el presupuesto, debo planear. El presupuesto, pues, fundamentalmente es una herramienta que permite determinar y reconocer cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, identificar en qué se gasta ese dinero y conocer cuánto puedo destinar de eso al ahorro, a la inversión. Y básicamente uno para qué ahorra, o para enfermedades, o para comprar electrodomésticos, o para vacaciones, o para comprar una casa, o para educación, inclusive hasta para hacer los regalos, ¿sí? Para inversión en el negocio, para mejorar de la vivienda. ¿Y por qué no? Pues en este momento de pandemia y situaciones crueles uno tiene inclusive, hasta tener un seguro funerario o tener un ahorro para el funeral. Porque pues, uno sabe que hay tres puertas en la vida que uno está incurso de llegar. A un hospital, a un funerario, a un cementerio, a una cárcel. Entonces, no quiero ser extremista, pero pues son cosas que uno tiene que contemplar. ¿Sí? Y me hace en esta situación, esta tasa de enfermedades tan alta, uno tiene que saber que tiene que tener un seguro de salud, de pensión, algo para dejarle a los demás si tengo que irme, o algo para comprar por lo menos los medicamentos. Entonces, que no, que el día de medianoche del día de hoy no me coja sin un peso entre los bolsillos, sin algo donde yo pueda agarrarme. ¿Sí? Porque es bien complicado que a uno le pase una situación de calamidad o alguna cosa así y no tenga un pesito entre el bolsillo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un ahorro. Entonces, si yo tengo mis metas claras, yo digo, ok, mi meta es comprarme una sala en el mes de diciembre. ¿Sí? Esa sala me cuesta 500.000 pesos. Entonces yo digo, ok, me va a demorar mal contado unos 10 meses en ese proceso de conseguir estos 500.000 pesos. Entonces, ¿cómo va a lograr? Entonces, primero que todo, reduciendo los gastos que no son necesarios. Ese tipo de gastos hormigas, las empanadas, las golosinas y todo el cuento. Fíjense, a mí, el manicure para las chicas de aquí, miren, ustedes también se lo pueden hacer ustedes mismas, no necesariamente tienen que ir por allá al manicurista. ¿Sí? Entonces, entre los gastos hormiga, el manicure, ahí van 50.000 pesos. Vea, 50.000 mensuales. Yo pensaba que eran para mí 150.000. Entonces, yo puedo reducir eso y destinar estos gastos hormiga, este tipo de cosas, y echarlos al marranito o a echarlos en algún lado y decir, ahí van 50.000 pesos. Ya en 10 meses, el reducir esos gastos hormiga, ya con eso puedo estar comprando la sala y puedo mejorar mi bienestar, puedo mejorar mi vida, puedo tener un activo, puedo tener riqueza, sí, puedo mejorar mi
Sí. Gracias, mi profe. Muy amable. Estimados, pues nada, eso es, traté de ser lo más conciso y concreto posible, lo más asertivo en los mensajes y que de alguna manera les lleguen, que no tengan que arrepentirse después por cometer errores que a muchos nos han pasado, y se los digo yo en mis bastantes años de vida.